Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Muy buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Bien bendecidos con este tiempo de alabanza que tuvimos, donde la presencia del Señor nos acarició, nos dio paz, porque muchos veníamos así como un poco inquietos. Yo pude sentir la presencia del Señor como nos tranquilizaba. El Señor es tan maravilloso que quiere que todos sus hijos pues estén en sus caminos, porque Él tiene lo mejor para nosotros. Vamos a pedirle al Señor que me bendiga, bueno, que me ayude para bendecir a la iglesia, porque el Señor quiere que crezcamos fuertes, poderosos en la palabra. Y el motivo de esto es que también nosotros como iglesia seamos una iglesia que compartamos las buenas nuevas que tanto necesita en estos tiempos. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Padre mío, Señor. Espíritu Santo, te doy gracias por este tiempo, Señor, que me permites dar tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, que tú seas el que hables a tu pueblo, Señor, y que nos fortalezcamos en ti, Señor, para ser más como tú. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada en este lugar o en el Heritage o escuchó la palabra de la semana pasada? Estamos en una serie que se llama Relaciones, ¿sí? La semana pasada se habló de las relaciones entre las familias, de cómo el Señor quiere que seamos como familia, que estemos unidos, que no estemos apartados, que los hijos encuentren un refugio en su hogar. Muy bonita la palabra la semana pasada, pero esta semana nos toca las relaciones en el matrimonio. Vamos a darle un aplauso al Señor por el matrimonio, ¿sí? Y aún los que no tienen también, porque si no, el Señor es tu esposo, y si no tienes esposo y tú quieres, vamos a pedirle al final al Señor que te dé tu esposo o tu esposa. Bueno, el matrimonio no fue una cosa inventada nada más por la sociedad o porque a alguien se le ocurrió decir vamos a formar los matrimonios. El matrimonio lo diseñó el Señor. Y entonces vamos a ver 6 puntos, porque hay muchas cosas por el cual Dios creó el matrimonio. Pero hoy vamos a tocar 6 puntos por el cual el Señor creó el matrimonio. Número 1, ¿sí? Vamos a ver, dice, por la conexión entre hombres y mujeres. Vamos a ir a 1 de Corintios 11:11, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Dice, sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte de los hombres, ni el hombre aparte de las mujeres. Muchas mujeres luego ahí comentan, pues yo no necesito un hombre para vivir y estar contenta. Y también a veces los hombres, hay hombres que han expresado, yo no necesito una mujer, yo estoy muy bien así. Pero realmente sí lo necesitamos, porque Dios hizo al hombre, parte de su imagen de Dios la puso en la mujer y parte de su imagen la puso en el hombre. Y cuando se unen, son una sola carne, y entonces juntos tienen el carácter de Dios para ser de bendición para ambos y para ser de bendición para la sociedad. Viendo unos estudios y leyendo algo de las diferencias que hay entre los hombres y mujeres, encontré esto. Fíjense, los cromosomas que determinan al bebé en los hombres genéticamente poseen el par de cromosomas XY. ¿Cuántos sabían? Eso lo aprendimos creo que en la secundaria. Y en la mujer los cromosomas son XX. Y entonces
Dice, quiere decir que si yo tengo un hijo varón, mi cromosoma X con el cromosoma Y de mi esposo, nació mi hijo. Y con mi cromosoma X y el cromosoma X de mi esposo, nació mi hija. Los hombres tienen mayor peso y estatura más que las mujeres. En las mujeres los cambios hormonales alteran el ciclo menstrual, provocando estados de ánimos volubles. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? A veces estamos de buenas y a veces estamos de malas. Así que, varones, entiendan un poco a su esposa, porque a veces las hormonas nos juegan medio feo. Y entonces dice aquí, y el desarrollo en el intestino maternal, eso se desarrolla, el instinto maternal se desarrolla más en las mujeres. En los hombres, los niveles de testosterona son elevados, causando un carácter más agresivo y dominante. En los sentidos, los hombres poseen mayor agudeza visual, pero paradójicamente tienen menor percepción del color. Las mujeres poseen mayor agudeza auditiva y olfativa y distinguen más los colores que los hombres. Los hombres se concentran mejor en una sola actividad a la vez. La mujer tiene la capacidad de realizar múltiples tareas, ¿verdad? A veces nosotros podemos estar cocinando, hablando por teléfono, ministrando a una persona, bueno, haciendo mil cosas, pero esto es algo que Dios nos dio de parte de Él, de su carácter. Pero dice, los hombres prefieren la acción y las mujeres prefieren conversar y comunicar tanto como sus sentimientos y sus opiniones. Los hombres tienen un impulso sexual mayor. Las relaciones sexuales son percibidas como otra función psicológica. Las mujeres necesitan más afecto y emotividad en sus relaciones sexuales. Y bueno, podríamos estar leyendo las diferencias, pero esas son algunas. Entonces, parte de la característica de Dios está en el hombre, parte de la característica de Dios también está en la mujer. Dios nos hizo diferentes, pero para ser uno solo, ¿y qué? Y servirles juntos. Juntos somos una dinamita. Así a veces le digo a mi esposo, amor, hoy qué vamos a hacer, ¿sí? Hoy, y dice, vamos a conquistar al mundo. ¿Se acuerdan de esa caricatura de Pinky Cerebro que decía, Pinky, hoy qué vamos a hacer? Vamos a conquistar al mundo. Pero si tenemos al Señor, ¿sí? Y le servimos, Dios se encarga de algo poderoso en nosotros. El diablo quiere dividir a los matrimonios porque sabe que si los divide no van a tener esa fuerza que necesitan de parte del Señor. Así que agarra a tu esposa si está, o a tu esposo que está ahí, y dile, vamos a hacer algo grande para el Señor. Amén, amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Génesis 2:18 dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea, ¿sí? Una ayuda ideal también, ahí dice ideal, la que tú necesitas. A veces hemos estado platicando con mi esposo de que si Dios tiene el plan B, plan C, muchos planes. No, Dios la mujer que tienes al lado es la mujer que Dios te dio, ¿sí? No es, porque el Señor no quiere que estés pensando, no, y si pudo haber sido fulana, no. Esa mujer que tienes al lado es la mujer ideal que Dios formó para ti, para que hagan algo maravilloso de parte del Señor. Gloria a Dios. Entonces, porque el Señor ¿por qué el Señor no hizo a los dos al mismo tiempo? Dios pudo haber dicho, a ver, así como formó a Adán, hacer Adán de tierra, también pudo haber hecho a
a Eva de tierra y soplara aliento, ¿verdad?, sobre ellos, y que empezaran a caminar. Pero no, yo creo que Dios hizo primero a Adán para que se diera cuenta que es bien feo estar solo. Yo creo que Adán veía ahí a la jirafa macho y la jirafa hembra, cómo estaban ahí. Todos los animales tenían sus parejas, menos Adán. Y entonces yo creo que Dios por eso dijo, para que se dé cuenta que sí la necesita, ¿sí? Porque es bien feo o bien padre que te hagan piojito, es bien padre que te laven tu ropita, que sean amorosos con tu pareja, ¿sí o no? A mí me encanta cuando mi esposo tiene detalles conmigo, luego me siento más enamorada todavía. Los detalles enamoran. Bueno, el Señor Jesús dijo, Él ya cuando estuvo aquí en la tierra, les dijo algo a la gente que estaba ahí. Vamos a ir a Marcos 10, del 6 al 9. Dice en la palabra, Marcos 10, del 6 al 9, creo que ahí se traslapó las letras. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica que por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo, como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Dios no ve a Omar solo, no ve a Vivi sola, sino Él nos ve juntos caminando. Él ve a esa familia juntos caminando, ¿sí? Vamos a ver qué dice. Hay tres cosas que dice en esta escritura, por eso quiero que nos detengamos. Fíjense, en esta escritura dice que el matrimonio es el plan y el diseño de Dios, ¿sí? Y eso no es un plan de la sociedad, como lo vimos, ni del gobierno. Eso es un plan que el Señor ya tenía predestinado para los hombres. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Hemos visto en estos tiempos que hay muchos tipos de relaciones, de uniones, pero el matrimonio criado por el Señor es entre el hombre y la mujer. Sí, el hombre tiene el espermatozoide y la mujer tiene el óvulo y juntos forman una vida. Ninguna otra relación puede formar vida, sí, más que el matrimonio entre un hombre y una mujer. Punto número 3 de este versículo dice, el matrimonio es permanente, es para toda la vida. ¿Sí? Antes decían los abuelos, es que antes si algo se dañaba, si algo se descomponía, si un zapato se rompía, lo llevábamos al zapatero. Si una televisión se echaba a perder, lo llevabas en el técnico. ¿Quién se acuerda de esos lugares donde arreglaban la tele, donde todo estaba negro y medio desordenado, pero te arreglaban la tele para otros 10 años más? ¿Sí? Ahora tú llevas tu tele esa de pantalla y te dicen, no, ¿qué crees? Mejor cómprese una nueva porque es más caro arreglarla que comprarse una nueva. Todo ahora es desechable. Y entonces tenemos esa mentalidad en la sociedad. Si no me funciona esta relación, pues me vuelvo a casar, no hay problema. Pero no, hay solución. Si tú crees que tu matrimonio no funciona, pues hazlo funcionar. Sí se puede, sobre todo porque el Señor está en medio de nosotros. Por eso se dice matrimonio, que quiere decir el hombre y la mujer y Dios. Sí, cordón de 3 dobleces es difícil que se rompa, ¿sí? Porque Dios está en medio de ellos. El matrimonio es para siempre.
Ahora vamos a seguir con los puntos de por qué Dios creó el matrimonio para la multiplicación de la raza humana. ¿Sí? Ahí está ese punto. Dios hizo este planeta que es nuestra casa. Tenemos una casa enorme. Muchos nada más conocemos una parte de nuestro planeta, pero muchos, gracias a Dios, han viajado por todo el planeta, y qué bendición de conocer toda esta casa tan hermosa que el Señor ha hecho, pero desgraciadamente que hemos estado destruyendo. Pero bueno, ese es otro tema. Si tú y yo estamos aquí sentados, es porque Dios utilizó a tus papás, a tus abuelos, a tus tatarabuelos y tatarabuelos, ¿sí? Por eso estás aquí. Dios nos ha multiplicado. Y vamos a ver en Génesis 1:27 al 28, qué es lo que dice la palabra. Génesis 1:27 y 28. Dice así: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¿Y el 28? ¿Es todo lo que dice? Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Esto fue un llamado del Señor. Cásense, multiplíquense, tengan hijos. En este planeta, ahorita, en este tiempo, hay 7,500 millones de habitantes. Somos muchos, ¿sí? En México somos muy buenos para multiplicarnos. Bueno, ya ni tanto, porque yo me acuerdo que tus abuelitos tenían como 15 hermanos, 20 hermanos, ya tus papás ya tenían 6, 7. Mi generación ya es como de 4, ¿sí? Y ya ahorita ya por lo general los hijos son 2 los que tenemos, por lo general. Todavía hay otros que se avientan un poquito más. Pero fíjense, hay países, sobre todo en los países de Europa, que la gente ya no quiere tener hijos. Y esto está siendo un problema ya del gobierno, ¿sí? De que la población está siendo de pura gente mayor. Y entonces le están pidiendo a la juventud de otros, le están dando facilidades a la gente para que vayan a vivir a esos países, porque se están dando cuenta que en unos 10, 20, 50 años ya no van a tener gente. Y la potencia de un país son las personas. Así que por eso el Señor dijo: multiplíquense. Los humanos somos las fuerzas de un país, somos el ejército para un país. Por eso Dios dijo que nos multiplicáramos. Malaquías 2:15 dice: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Qué bonito versículo, ¿verdad? Dios unió a los hombres y a las mujeres para que tengan hijos, pero ¿para qué? Para que les sirvan a Él. Ese es el propósito. Pero desgraciadamente el propósito se ha perdido. Por eso dice el Señor: guarda tu corazón y permanece fiel. Quiere que el Señor, que como esposos nos permanezcamos fiel, con lealtad en el matrimonio. Dice en la palabra que nuestro lecho no sea sin mancilla.
Sí, que no haya egoísmo. Punto número 3 de por qué Dios creó al matrimonio. Ya vimos 2 puntos para la conexión entre el hombre y la mujer. Punto número 2, para la multiplicación de la raza humana. Punto número 3, para la protección de los hijos. Cuando nacimos, nuestros padres nos alimentaban, nos cambiaban el pañal. ¿O quién dice, no, yo me lo cambiaba solo? Nada, nadie, ¿verdad? ¿Sí? No, nos arrullaban. Me encanta a mí arrullar a los bebés. Yo siento que cuando los bebés los arrullas se sienten protegidos. Cuando alguien te pegaba o te sacaba la lengua, ¿sí o no? En ese tiempo los niños luego te sacaban la lengua y tú ibas, mamá, me sacaron la lengua. Y ya con un abrazo que te diera tu papá, ya te sentías protegido. ¿Sí o no? Y entonces, sin el cuidado de nuestros papás, no pudiéramos haber sobrevivido. ¿Sí o no? Si estamos aquí es porque nuestros papás nos cuidaron. Cuando nos enfermábamos, nos llevaban al doctor. Aquí está mi hijo que yo siempre digo, yo decía, ay, este hijo no se me va a lograr, a cada rato se me enferma y allá íbamos al doctor y bueno, gracias a Dios aquí está y ya tiene 20 años, sirve al Señor y bueno, esperamos lo que viene para él, algo grande como todos los jóvenes que están en esta iglesia. Amén. Proverbios 14:26. El que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos. Pero ¿quién es el que protege a la familia? Dios. ¿Pero al qué? ¿A quién? Al que obedece a Dios. Porque entonces mi hogar será un refugio en contra de la tormenta y la adversidad que nuestros hijos estarán pasando. Sobre todo en estos tiempos tan difíciles, que a veces los hijos no tienen protección, no tienen dirección, y en esos tiempos si los hijos si no están bien direccionados y bien protegidos, son presa fácil para la gente que no tiene temor del Señor. Es bien fácil que en una escuela o que en una universidad les ofrezcan drogas, les ofrezcan cosas indebidas, pero si esos niños no tienen bien las bases en sus casas, son presa fácil para la destrucción. Por eso Dios creó el matrimonio para la protección de nuestros hijos. Y cuando aún ellos estén casados, nosotros podamos ser una fuente de sabiduría. ¿Sí? Y donde ellos puedan encontrar un consejo de parte de nosotros. Por eso como padres no podemos ser padres que educan a sus hijos a la ligera. Porque a veces en otros tiempos, como los papás tenían muchos hijos, muchos crecían como hierbas silvestres sin dirección. Pero nosotros que estamos conociendo al Señor, ¿sí? Le podemos dar dirección a nuestros hijos para que den en el blanco. Dice la palabra que nosotros somos, ¿qué dice? Los hijos son saetas, ¿sí? En manos del valiente. Y que nosotros como papás somos los que vamos a apuntar darle dirección a esa flecha para que den en el blanco, para que cumplan el propósito al cual han sido llamados. Gloria a Dios. Punto número 4. ¿Por qué Dios creó el matrimonio? Para perfección de nuestro carácter. Yo digo, no, si realmente en el matrimonio es cuando uno se forja, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando uno está soltero y el noviazgo, todo es bien bonito, te llevan a pasear, luego te van a dejar a la casa
de tus papás, te vuelven a hablar por teléfono, te traen flores y todo. Pero una vez que ya te casaste, empiezan los problemas, las aflicciones. Tú piensas de una manera, yo pienso de una manera. Quiero decirles que mi primer pleito en el matrimonio fue en la luna de miel, ¿sí? Ya me quería yo regresar a mi casa. Tanto que hablé por teléfono a mi casa y yo lloré y lloré con mi papá, así. Pero no lo acusé, nada más decía, te extraño, te extraño, te extraño. ¿Sí? Pero eso fue parte del trato, porque yo que no sé ni por qué nos peleamos, pero yo quería hacer una cosa y él quería ir a otro lugar. Pero desde ahí el Señor nos empieza a entrenar, ¿sí? Y ya poco a poco va cediendo y poquito a poquito y cooperando. Como decía una señora, me acuerdo que fuimos a una despedida de soltera y el consejo, mi hija, mucha paciencia y resignación. Así le decía en el matrimonio. Bueno, pero Dios trata con nosotros. Dice, a través, y fíjate, y después, déjenme decirle, cuando llegan los hijos, ya es otro nivel de entrenamiento de parte del Señor. Por lo menos cuando estabas ahí con el esposo y tú solos, podían dormir juntos toda la noche. Pero desde el día que te entregan el paquete, ese día ya no duermes igual. Y luego que las vacunas, y luego que se te enferma, y luego que la leche. Eso es parte del tratamiento en el matrimonio. Dios nos entrena aparte nos entrena en el matrimonio. Dice, ahora empiezas a amar con sacrificio. Ninguna relación tiene mayor impacto que el matrimonio. En el matrimonio aprendes a ser amoroso, a ser paciente, a ser lento para la ira. Aprendes a no enojarte cuando tu pareja no deja los zapatos donde tú le dijiste que tenían que dejarlos. Aprendes a ser paciente cuando tus hijos se enferman, que ya quieres que ya se cure, ¿sí? Y el doctor te dice, no, espérate, tiene que madurar la gripa y a veces hay veces que los hijos les da calentura 3, 4, 5 días y tú ya quieres que sea, pero que ya esté bien, ¿verdad? Pero Dios trata ahí con cada uno de nosotros. Proverbios 18:1 dice, el que es egoísta solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo. ¿Cuántos conocen personas que aún estando casados y con hijos, parece que están solteros? ¿Sí? A los que les decimos los chavorrucos, se siguen yendo a la disco y andan como si nada, ¿sí? Ahí esas personas son como los que no aceptan el consejo, son necios, pero los que estamos aquí y somos oidores de la palabra, estamos entendiendo, ¿verdad? De parte del Señor. Me encanta que a través de los años mi esposo hemos madurado en esta área, porque pues antes como que él decía, no, pues yo a mi trabajo nada más y como a veces nos hemos formado así por años, pensamos que pues el aseo de la casa es nada más para las mujeres, pero me encanta que mi esposo ha sido dócil a la voz del Señor. En la mañana lo primero que hacemos es tender la cama y ya luego como nos vamos a caminar, me bajo a hacer el jugo, él está subiendo las cortinas. Y eso es algo muy padre, algo que de verdad a las mujeres nos encantan, ¿sí o no? Que te ayuden. Mientras él está haciendo el huevito, yo estoy haciendo el jugo. Y así terminamos y nos vamos a caminar. Y es muy, muy padre. Eso es parte de la madurez en el matrimonio, ¿sí?
que el Señor quiere hacer a través de un entrenamiento de parte de Él. Te amo, amor. Porque yo iba a decir algo. Lo que pasa es que, si se dan cuenta, en el Viejo Testamento los hombres guisaban. El Señor guisó, sí. También Abraham guisó, sí. El que perdió la primogenitura, ¿quién? Jacob guisó. Hacían comida. Y creo que hablan más de los hombres que guisan que las mujeres. No, pero no les digo que no guisen, no, sí. Pero también guisaban los hombres, ¿ok? Cada día tenemos la oportunidad para pensar y preocuparnos por tu esposo o por tu esposa. Fíjate, el matrimonio, el propósito del matrimonio no es tanto que sean felices, eso no es el propósito, esa es una añadidura. El propósito del matrimonio es que lleguemos a ser más como Jesús, que dio su vida y nos amó, y Él no vino a ser servido, sino a servir. Ese es el propósito del servicio. Pero fíjense, luego a veces nos encontramos con los consejos de los amigos y las amigas, ¿verdad? Cuando tengas tus situaciones así de que, ay, es que mi esposo no me atiende, mi esposo ni me pela, no vayas con la gente que no ame al Señor, porque sus consejos nada más van a ser, no, pues, si tú no te atiende, pues no le planches, no le cocines, ¿sí? No le hagas nada. Si no te saca a bailar o a pasear, pues tú vete con tus amigos o con tus amigas, tú diviértete. Pero no, si tú estás pasando por una situación, porque todos podemos estar pasando, tú sigues sembrando. Siembra amor, siembra servicio. Sóbale las patas, los pies a tu esposo, ¿sí? Que a su tiempo vas a cosechar, te los van a sobar a ti también, ¿sí? Porque a veces, yo antes era de esas, mi esposo lo ha dicho, que a él le encanta que le hagan masajes, pero a mí no me gusta hacer masajes. Pero el día que él empezó a sobarme los pies, de repente yo ya estaba dándole el masaje en su espalda. Por eso es importante que sembremos, porque vamos a cosechar. Amén. Gloria al Señor. Romanos 12, del 9 al 10. Romanos 12, del 9 al 10. Dice, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Usted es un llamado del Señor. Le voy a pedir al grupo de alabanza que si nos puede empezar a ministrar. ¿Sí? Quinto propósito por el cual Dios hizo el matrimonio: para la construcción de la sociedad. Yo decía, ay, como este punto está como que no lo entiendo, pero ya después analizándolo, esto es bien importante. Fíjense, hoy la sociedad está viviendo con familias destruidas, familias disfuncionales, familias con violencia, hijos en pandillas, hijos en alcoholismo, en drogadicción. Y esto no nada más en nuestro país o en nuestro estado o en nuestra ciudad, esto es algo a nivel mundial. La sociedad está sufriendo porque la misma sociedad está desechando lo que Dios ha diseñado en el matrimonio y en la familia. ¿Cuántos saben que el matrimonio y la familia es la base de la sociedad? Si no hay familias y matrimonios fuertes, pues de ahí no salen hijos bien direccionados y se van a la perdición. Y entonces así todos se van a la perdición. Por eso el matrimonio tiene que ser muy fuerte. Este versículo no lo puse ahí porque el Señor me lo dio en la mañana. Pero dice,
En Romanos 8:19 dice, toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. En otra versión dice, la creación misma está esperando la manifestación de los hijos del Señor. ¿Quiénes van a hacer el cambio en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra nación? Pues los hijos del Señor. Nosotros vamos a hacer ese cambio. Pero aquí hay muchas familias representadas. ¿Cuántas familias representadas hay aquí? Todas. Y todas amamos al Señor y todas le creemos. Pero fíjense, si cada uno de nosotros tuviéramos ese empuje y la oportunidad de construir de parte de Dios a la sociedad, a tu colonia, a tu trabajo. ¿A cuánta gente que está en tu colonia le has hablado del Señor? ¿A cuántos en tu trabajo le has ministrado? ¿O somos de la secreta? Sí, porque hay gente que luego dice, y te encuentra aquí en la iglesia, y dice, ¿eres cristiano? Sí, ¿por qué no me habías dicho que eres cristiano? Tenemos la oportunidad de construir a todo lo que está a nuestro alrededor, a nuestras familias, también a nuestros parientes. Luego te los encuentras aquí en la iglesia, a los parientes. ¡Ay, mira! Alguien te habló del Señor y tú o yo nunca le hablé del Señor. Fíjense, una vez le preguntaron a la hija de Billy Graham, no sé cómo se llama, después de lo que pasó en las Torres Gemelas, le preguntaron ¿por qué pasó esto? ¿Por qué está pasando todo esto en Estados Unidos? Y ella contestó, porque han dejado fuera a Dios de las escuelas. Antes en Estados Unidos, en los años 50, 60, hasta los 70, se estudiaba la palabra en las escuelas. Pero no sé qué se les metió al gobierno que la desecharon. Y automáticamente desecharon a Dios de sus vidas. Qué error de desechar a Dios. Y por esas cosas lo que está sucediendo. Qué respuesta tan tremenda. Se dejó de construir con la palabra del Señor esa nación. Es triste que en el matrimonio, se haya devaluado, porque el matrimonio está muy devaluado ahora. La gente dice, ay, ¿para qué? Si es un solo papel. Ahora tú ves ahí en las revistas y ahora pues en las redes sociales que la gente millonaria para casarse firma un montón de cláusulas, ¿sí o no? Que si duro tantos años te toca tanto, si tienes tantos hijos conmigo te toca tantos millones de dólares, como si fuera una negociación o un negocio. ¿Sí? Se han olvidado que el matrimonio es un pacto y no un contrato. Los que hemos tomado el curso de matrimonio, un contrato es, si tú cumples estas normas, te toca esto, ¿sí? Pero un pacto es, aunque tú no me des, yo te sigo bendiciendo, ¿sí? Eso es el pacto. Y ese es el pacto que el Señor ha hecho con nosotros. Aunque nosotros seamos malos, Él sigue siendo bueno con nosotros y sigue siendo fiel con nosotros. Si en México estuviera Jesucristo en todas las familias y matrimonios, nuestra nación sería una nación fuerte, poderosa, ¿sí? Proverbios 14:34 dice, la justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. Entonces, vamos a ver el último punto ya para terminar. ¿Por qué Dios creó el matrimonio? Para reflexionar
en nuestra unión con Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo representa al esposo y que la iglesia representa a la esposa? ¿Sí? Jesucristo, el novio, decidió despojarse de toda su deidad. Él siempre ha existido, no nada más cuando nació del vientre de María, Él ya era desde la eternidad. Allá los ángeles le adoraban, le cantaban, Él era y es lo máximo. Y decidió decir, bueno, voy a tener que morir por la humanidad, hacerme hombre con sus debilidades, con sus dolores, para que yo muera y voy a dar mi vida por ella. Esa es la representación de la iglesia. Esposos tienen que estar listos a dar su vida por su esposa. Vamos a leer el último versículo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Efesios 5, del 25 al 33. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Cristo Jesús murió para hacer que la iglesia fuera declarada santa, purificándola con el lavamiento del agua y un pronunciamiento suyo. Eso es la palabra del Señor. Con la palabra Él nos limpia. Por eso es importante estar yendo a grupos familiares. Lo más que te puedas alimentar de la palabra es mejor, porque te va purificando, te va limpiando de las cosas que ahí tenemos que no nos podemos deshacer. Más adelante dice, ¿sí? Para presentarse a sí mismo como una novia llena de esplendor y belleza. Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. El esposo debe amar a su esposa así como ama su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y más adelante dice, porque nadie odia su propio cuerpo, todo lo contrario, lo alimenta, lo cuida, y así como Cristo cuida a la iglesia, porque formamos parte de su cuerpo. Amén. ¿Falta otro versículo? ¿Sí? ¿Faltan otros versículos? ¿Sí? ¿Ok? Dice, el hombre dejará a su papá y a su mamá para unirse a su esposa y los dos serán un solo ser. Este es un misterio muy grande, pero tiene que ver con Cristo y la iglesia. Y ahora sí el 33. En todo caso, para uno de ustedes, ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. ¿Cuántas cosas le pide Dios al hombre, verdad? Que la cuide, que la ame, que la lave. ¿Y qué le pide Dios a la mujer? Solamente que respete al marido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al hombre a veces se le dificulta amar a la esposa. Amarla a veces con ese carácter que tenemos a veces, ¿verdad? Y dice la palabra, ámala como a ti mismo. Y el Señor le dice, nada más respétalo, obedécelo. ¿Por qué? Porque a las mujeres a veces se nos dificulta obedecer al esposo. Él te dice, haz esto, no, quieres hacer lo otro. Yo he estado trabajando con eso, porque de verdad, ¿cómo peleamos con esta situación? Pero digo, Señor, si Él lo dice, así lo voy a hacer. Y la verdad, Dios a mí me bendice cuando obedezco a mi esposo. Por eso la palabra tiene poder. Ya leyendo este versículo dice, ahora será importantísimo el matrimonio para Dios, para nuestra ciudad, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para la nación.
Claro que sí, es importante el matrimonio para la sociedad porque se construye a través de las bases del matrimonio y la familia, ¿sí? Es un honor completar nuestras vidas con el esposo y la esposa y ser de bendición para todos los demás. La sociedad ya no quiere honrar el matrimonio, es más, hasta lo ha degradado como lo hemos visto, lo ha ridiculizado. Pero el matrimonio es un pacto de Dios para los hombres porque es un misterio, ¿sí? Muy profundo. El matrimonio es un misterio muy profundo, ¿sí? Pero este misterio es, ¿sí? Es revelado para ti y para mí. ¿Sí? Cuando tú conoces este misterio del matrimonio, es una revelación de que Dios vino al mundo a morir por nosotros, por su iglesia. ¿Sí? Ponte de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por estos tiempos. Gracias por el matrimonio. Gracias por la familia. Señor, hoy estamos listos para reconocer, para comprometernos, para pedir perdón. Señor, si yo tengo alguna situación con mi esposo, con mi esposa, Señor, ponernos a cuentas. Entender lo importante que es el pacto que yo hice el día que me casé, Señor, que es para toda la vida, Señor. Toma de la mano a tu esposo o a tu esposa, si están ahí contigo, esposito. Si tú estás pasando por, pues, un desacuerdo o estás peleado con tu esposo, a veces así estamos, pero vamos a pedir perdón hoy, pedir perdón y pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, gracias. Padre, quita toda barrera, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo me reconcilio con mi esposo o con mi esposa, Padre. Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, esté fluyendo, Señor, con fuerza, Señor, y se esté llevando todo desacuerdo, Padre. En el nombre de Jesús, pon esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y recordar que tú, Señor, nos amaste primero, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Amén.